Bueno, vamos a ver un tema muy interesante, que tal como dice aquí, biogenética ondulatoria. O sea, dado que el proceso ondulatorio y configurativo de todas las estructuras universales es según una espiral matemática, esta espiral incide de una manera en las estructuras inorgánicas, pero de una forma matemáticamente igual en las estructuras orgánicas, en la forma de configurar tanto las estructuras de ADN como otro tipo de estructuras orgánicas, pero que no están basadas en ADN, que también hay. Bien, vamos a ver, primero vamos a recordar, porque esta parte que de biogenética, lógicamente, va encaminada más a genetistas, ¿no? Y entonces yo interpreto que, a pesar de que no sean sus temas específicos, pero que habrán mirado todo lo posible los otros temas en donde se explica los procesos de compactación, de génesis, de la ondulación, etcétera, porque si no será muy difícil de ver de una forma clara y sencilla. Esto parece complejo, después cuando se entienda verán que es muy fácil. De momento, tal como digo aquí, pues es un poco complejo, y por esto este tema, o al menos esta primera parte, será tanto más importante, a diferencia de los otros temas, el vídeo que vamos a hacer ahora, que estamos haciendo ahora, que el tema en sí. De todas maneras, yo interpreto que quien me esté mirando y quiera entender esto, habrá previamente mirado el resto del tema, del texto, y que tendrá delante suyo los dibujos, los esquemas gráficos, porque si no va a ser un poco difícil. Vamos a, primero, como recordatorio matemático y como a pauta normal, a recordar unos sencillos conceptos que, para quien haya estado mirando todo lo que hemos explicado antes, ya será un recordatorio, pero no es que quiera recargar ni hacerme pesado en lo mismo, pero es básico para esto, no tengo más remedio, ¿no? O sea, recordemos que decíamos que la esfera, o sea, que del punto viene la línea, a través de un imperativo matemático se forma la primera y la segunda dimensión es un plano, y que no hay volumen, por lo tanto no hay existencia. A partir de aquí se inicia el mecanismo de la génesis ondulatoria del universo, que es la que obliga a la aparición del volumen. Sin volumen no hay existencia, aparece la tercera dimensión, la tercera y la quinta, etcétera, etcétera. Y recordábamos que si nosotros tenemos la unidad, y la unidad, yo digo, bueno, pues voy a decir que voy a fraccionar la unidad en dos partes. Digo, por ejemplo, pues 54 por debajo de la unidad, o sea, 0,54. Voy a ver la otra parte que falta de la unidad hasta el 1, ¿no? Pues bueno, 1 menos 0,54, voy a ponerlo aquí delante y se verá mejor, porque aquí detrás no se ve nada. Luego verán que tiene que ver esto con la genética. Ustedes síganme y lo verán. Digo, el 1, pues, ¿qué falta de 0,54 hasta el 1? De 4 a 10, 6, llevamos una, 5 y una 6, a 10, 4, 0,46. Tenemos 0,54 y 0,46. Entre las dos partes forman el 1, el todo. A ver, la esfera se fracciona en tres partes, cada una de las cuales es un rayo vector generatriz en uno de los tres planos euclidianos, y la interacción de los frentes ondulatorios que generan cada uno de esos tres planos va generando, a través de un proceso matemático, la esfera y todas las estructuras del universo, tanto el protón como el electrón, como los fotones, todo. Pero empieza por dos partes, y ahora verán que esas dos partes realmente entre sí generan automáticamente, obligatoriamente, a través del teorema de Fermat, obligatoriamente una tercera parte.
Porque si ahora yo veo la diferencia entre estas dos partes, digo, bueno, de 6 a 14 van 8. 4 y a 5 a 5, 0. O sea que 0,08 más 0,46, no, perdón, 0,54 y 0,46 son la unidad. Pero entre esas dos partes de la unidad, al separarse, queda un espacio. Y este espacio, la unidad, para poder llenarlo, tiene que ascender en función de phi, el proceso que veremos, para llenar este espacio, y al hacerlo genera un volumen. Vean, siempre, 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 ustedes dividen la unidad en dos partes. La parte, van a ver que la parte mayor es una hipotenusa, y que las otras dos partes, la parte que falta está en la unidad, y la otra parte que es la diferencia que falta, que hay entre una parte y la otra, es esto de aquí. Esto verán que es 0,08, verán, bueno, raíz de 0,08, perdón, verán que esta parte es 0,46 y que esta parte de aquí es 0,54. ¿Por qué? 0,54 al cuadrado, para comprobarlo, si tienen calculadora, por favor, me siguen. Vamos a ver, 0,54 al cuadrado menos 0,46 al cuadrado es igual a 0,08. Lo pondré aquí por si alguien no lo ha hecho. O sea, 0,54 al cuadrado menos 0,46 al cuadrado es igual a 0,08. Ergo, la raíz de 0,08 es el otro cateto. Y entiendan que este triángulo es la proyección en un plano de los tres radiovectores, los tres ejes radiovectores, en cada uno de los tres planos euclidianos que forman la esfera. El primero y el segundo, en general, el primer ascenso, el tercero. Y estos tres radios, si los proyectáramos en un plano, el esquema que veríamos sería un triángulo. Y este triángulo, como todos los triángulos, tiene una altura. Y ahora luego veremos, pero ya les digo, fíjense que hay una altura, lógico, todos los triángulos tienen una altura. Que base por altura sería igual que base por altura, dividido por 2 sería la superficie, que es el scanning, el barrido angular de expansión en cada uno de los planos. Bueno, ven esto, ¿no? Esto sería, si yo aquí en lugar de 0,54 pongo 0,73, resto hasta el 1, y la diferencia entre los dos, tengo el tercer radiovector en que en tres dimensiones en el espacio se forma la esfera. Pueden comprobarlo con cualquier cifra. Y ahora vamos a hacerlo en geometría esférica. Si yo tengo un triángulo cualquiera, y este que es el ángulo mayor, al mayor acordamos decirle siempre alfa, al pequeño es beta, alfa más beta evidentemente son 90, si esto es un triángulo rectángulo, son 90, siempre en geometría esférica, beta al cuadrado menos alfa al cuadrado es igual a 90 por alfa menos beta. Alfa menos beta. Esto, si lo piensan un poco, se darán cuenta de que es lo mismo que antes con el 1, porque estamos, si esto es un cuadrante esférico, esos son 90, que es este, y estos dos son 90, la otra parte, porque el triángulo tiene 180 grados, estos son 90 y este es su bisimétrico, y su bisimétrico se distribuye en las otras dos dimensiones del espacio en dos partes, que entre las tres forman la esfera. Y este ángulo alfa menos beta, si yo hago la altura,
son 90 grados, y si yo aquí hiciera, porque he dibujado a la resultante aquí, la resultante de estos dos, la he dibujado aquí como hipotenusa para que se vea el triángulo, pero realmente la resultante es esta. Este ángulo, si lo ven, es alfa menos beta. Y este espacio, que luego veremos aquí en los dibujos, es la expansión dentro de lo que ustedes aún todavía no comprenden y no saben lo que es, que lo llaman como energía oscura, dentro del biplano base en la segunda dimensión. Es el espacio donde se expande el plano y donde va configurando los unidades de compactación ondulatoria a través de este ascenso cosenoidal. Digo cosenoidal porque si aquí hay un ángulo y y el coseno sería la base dividido por la hipotenusa, sería el coseno, y a través de es el proceso del ángulo que rige el ascenso que hemos visto tanto en la unidad como en geometría esférica. ¿Entendido esto? O sea, repito, en un triángulo rectángulo cualquiera, el ángulo mayor menos el ángulo menor, hay una diferencia. Esta diferencia es el cono de expansión, que es el cono de expansión que desde el centro de la esfera avanza, y luego veremos que forma la luz, ahora se lo explicaré. Y para medir esto, siempre el cuadrado de un ángulo, porque en el plano es un barrido, es una relación cuadrática de superficie ondulatoria que se mueve, menos el cuadrado de la otra. La diferencia que falta la tienen que llenar en una tercera dimensión, y es el ascenso al que se ve obligado a través de una relación matemática, el teorema de Fermat, que obliga a que esto encuadre. El teorema de Fermat, verán que hay una ecuación en que x al cubo menos x es igual a 1, bueno, ya veremos. Entendido esto, las dos partes, con la unidad o con geometría esférica, tengamos esto presente para lo que vamos a ver ahora. Bueno, vamos a ver, si em fas el favor, si puges una mica, si subes esto un poco. Aquí hay una nota, sube. Bueno, aquí tenemos un esquema muy bonito, pero vamos a hacer una cosa, porque si me supongo que me están escuchando genetistas mayoritariamente, porque habrán visto biogenética. Los que ya sepan de qué va, porque ya han mirado lo otro, lo entenderán enseguida, y el que no sepa de qué va, quizá mejor antes enseñar esto, que parece una lenteja, es una lenteja, ¿qué es? Tira. Va, un poco más. Va. Aquí tenemos un proceso rotacional en un plano, para que vean de qué va lo otro. Un proceso rotacional en un plano, eso sería el frente ondulatorio, que a través de ese proceso tripartito que hemos visto que se formaba la esfera, eso se forma en el centro y va rotando y se va expandiendo en función de este cono, a través de la segunda dimensión, y este biplano va subiendo, va rotando y va subiendo, dando la vuelta una vez, 10 veces. Cada vez son a un ascenso de 36 grados, 10 veces son 360 grados. Y si esto nosotros estuviéramos aquí mirando así, ¿qué veríamos? Veríamos estos conos de frente, veríamos un cono de frente, pero entiendan que esto es desde el centro, hay un cono ondulatorio, otro cono, que esto va girando, y luego por debajo hay otro que va girando, y este va extendiendo conforme se van creando debajo. Claro, los de arriba siguen rotando, y la espiral de Durero, ustedes que son genetistas, la espiral de Durero va rotando y va formando la esfera.
Esto que veríamos aquí, si estuviéramos en la quinta dimensión, porque estamos hablando de estructuras materiales, era más lógico, tendríamos un pentágono. Y esto, si ahora usted imagina que aquí al lado hay, aquí arriba otro al revés, vamos a hacerlo aquí. Aquí tenemos la línea de ese pentágono, pero aquí tenemos otro pentágono de la quinta dimensión, o sea, ese proceso se ha ido expandiendo. Aquí era así de pequeño, conforme se va expandiendo por aquel espacio intermedio que había, va agrandando y cada vez va aumentando, pero siempre, si esto es una centésima parte de la circunferencia, a este nivel sigue siendo la centésima parte de la circunferencia, y a ese nivel sigue siendo la centésima parte de la circunferencia. En valor absoluto esto es mayor conforme avanza en el espacio, en la distancia, y se va expandiendo, pero la relación angular se mantiene, es la misma. Pues si esto lo miran así, tendríamos esta línea, aquí tendríamos esta parte de la ondulación, y aquí tendríamos, si es el pentágono, yo lo hubiera dibujado bien, que lo he dibujado mal, pues tendríamos la otra parte, y aquí tenemos la otra parte, se formaría esta cosa así, este espacio bidimensional, en dos dimensiones, esta expansión, que luego con el avance es el volumen, base por altura, conforme va girando, va aumentando y va aumentando en altura, va aumentando en distancia, base por altura, tres dimensiones, un volumen, va generando la esfera en tres dimensiones. Esto es lo que se quiere representar aquí, haciendo un poco que se vea esta. Si esto fuera 72 grados en la esfera de 360 grados, que si fuera una esfera 0,1, la quinta parte, 72 es la quinta parte, pues la quinta parte sería 0,02, que es la constante de la relatividad si es el 2 sería de Einstein, si este era 0,2, porque dividimos por 100 para adaptarlo a las bases, las cifras de Newton. Einstein tuvo que dividir por 100, bueno, sería 0,02. Pues este cono sería un cono en la quinta dimensión, y mirado así, mirado desde aquí, sería este cono, ponme los de arriba, serían estos conos, ¿no? Ahora bajas y me pones, no, al revés, pones aquí, vale, vamos a ver aquí ahora, si se han estado mirando esto antes, verán que esto que pongo aquí es el esquema que yo les decía de si tengo un pentágono, siempre digo un pentágono, puede ser un hexágono, un heptágono, según si estamos en la segunda dimensión, en la cuarta, en la segunda no, que no tiene volumen, pero la tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima, pues sería esta parte de aquí, de arriba, y esta de abajo sería del otro, la otra parte. Vale. Aquí lo que se quiere demostrar es que con una sola cifra queda delimitado el proceso ascensional y el grado de dimensión dentro de una dimensión en que estamos. Vean, este esquema, este esquema que vemos aquí es lo mismo de arriba, pero aquí esquematizado para hacerlo en números. Vale, vamos a hacerlo aquí. Yo tengo un radio vector, puede ser 3, 4, lo que sea, y otro radio vector que me generarán una resultante. Entendamos que es la representación plana en los tres ejes de tres radios vectores, que cada uno estaría en un plano euclidiano. Este estaría en este plano, este estaría en este plano, y este estaría en el tercer plano, pero lo dibujamos así para entendernos. Bien, pues entonces
hacemos esto, o sea, normalmente ¿qué hacemos? Dibujamos el triángulo rectángulo así. Esto en los temas de compactación, lo primero que se advierte es decir, cuando vean un triángulo entiendan que la hipotenusa siempre es esta, pero porque por agilidad y facilidad representativa entiendan que la hipotenusa siempre es el radiovector resultante. Es lo mismo, pero lo ponemos de esta manera. Yo les decía antes, tengo la unidad, digo, cojo una parte de la unidad, 0,48, 0,92, 0,60 y tanto, resto y con una sola puedo tener las tres, efectivamente. Si ustedes me dan un ángulo, por ejemplo, cualquiera, yo tengo todos los demás. Es evidente, ¿no? Porque claro, este es igual que este y este es igual que este. Ya tenemos estos cuatro. Pero claro, como un triángulo son 180 grados, este más este tienen que sumar 180. Como estos dos son iguales, pues yo automáticamente puedo tener este. Y claro, como estos son 90 grados, si tengo este, y por lo tanto tengo este. Hasta 180 tengo este, por lo tanto tengo este. Lo tengo todo. Y si entonces yo digo, bueno, pues voy a ver la altura, hago así, la altura, pues bueno, ya sé que si estos son 90, pues este menos 90, pues resulta que este entonces tiene que ser igual que este, que es... Tengo todos los ángulos, ¿eh? O sea que con uno se define el proceso, porque uno siempre es lo que falta para llegar a la unidad. Y la diferencia, ya tengo las dos partes, y esas dos partes serán el esquema numérico de dos radiovectores que los dos pitagóricamente me darán un tercero. Vean que yo aquí, ahora no sé cómo entrar en esto, pero no me quiero privar de decirlo, que en el mundo real solamente hay un teorema, el del sentido común, el de la lógica. Y como todo viene de una parte, de la unidad, todo sale de la unidad. Cuando nosotros derivamos, hacemos matrices, hacemos integrales, derivar, integrar, estamos haciendo el tonto, porque todo es sumar, restar, multiplicar, dividir, y todo es lo mismo. Solamente existe una razón matemática que ha creado todo, que es el teorema de Pitágoras. Y yo les demostraré, no ahora, pero lo verán, además con todo lo que van a escuchar ya se irán dando cuenta, de que el teorema de Pitágoras está en todas partes. Hay dos partes básicas. Uno es que si tengo el teorema de Pitágoras es que A, que es la hipotenusa al cuadrado, si este es B, es igual a B al cuadrado, y este es C más C al cuadrado. Y luego todo el mundo sabe que A más B por A menos B es igual a A2 menos B2, ¿verdad? Bueno, pues esto de A más B más A menos B es igual a A2 menos B2. Cuando yo decía que el triángulo, esto es alfa, esto es beta, A más B, que es el todo, por A menos B, que es la diferencia, el ángulo de expansión, es igual a 2 menos B2. O sea que Pitágoras, todo es lo mismo, porque solamente hay una razón matemática, es la misma. Y a veces, muchas veces, los árboles no dejan ver el bosque. Y aquí hay mucho bosque, tenemos muchos árboles y nadie ve el bosque. Bueno, si entonces me bajas un poquito. No. Creo. Aquí tenemos el factor de expansión, el ángulo alfa menos beta. Si yo hago la altura de aquel triángulo, aquí tenemos representado el ángulo de expansión en dos maneras, y si yo en esta parte de aquí trazo la mediatriz, que está mal dibujada porque esto tiene que ser así, perpendicular aquí, bueno, pues en donde se cruza con la perpendicular de los dos planos, tengo el eje de rotación de este frente de ondulación y por el mismo proceso la otra parte.
puede tener las dos partes del esquema ondulatorio. Esto ahora, si me pones el de colores o baculos, aquí tenemos lo mismo, pero aquí están delimitadas las áreas. Y vean, esto es lo que quería remarcar, que aquí tenemos el ángulo alfa menos beta, que decíamos antes, y el otro ángulo alfa menos beta. Fíjense que justamente en un plano, es la segunda dimensión, llenan perfectamente, exactamente el espacio de la segunda dimensión, que es por donde el biplano base que genera todo el universo y todas las estructuras, porque aquí no hay cifras concretas, esto alfa, beta, está siempre en cifras hipotéticas. Cualquier cifra, cualquier estado, cualquier dimensión en la que estemos, se reproducirá la misma imagen, con una numerología o con otra, excepto cuando sea 45, que estaremos en la mitad, esos dos ejes serán perpendiculares y entonces no se habrá iniciado la expansión. O sea, quiero decir, si esto es 45, o sea, la unidad que da el 90, pues claro, 90 menos 45 es 45. Y claro, 45 al cuadrado menos 45 al cuadrado es 0, porque estamos en el plano, aún no se ha iniciado el volumen, aún no se ha iniciado, pero por un proceso que se estudia en los otros apartados y que veremos y pueden ver ustedes aquí, y que falta mucho por completar todavía, pero imagínense que en lugar de 45 es 46, de momento que se inicia un poquito, ¿qué pasa? Pues que 46 al cuadrado menos 45 al cuadrado, perdón, 44 al cuadrado, si tienen calculadora, fíjense, 46, o sea, tendremos 1, 46 al cuadrado menos 44 al cuadrado es igual a 180. 180 es la mitad de la segunda dimensión del plano. Ahora yo, este 180, como hacíamos antes, si lo divido por 90, si 180 lo divido por 90, será 2. Hemos creado el 2, la raíz de 2, ya verán por qué digo raíz de 2, crea el 2, o sea, si fuera un radio vector raíz de 2 y un radio vector raíz de 2, la resultante sería 2, entraríamos en la segunda dimensión, la primera ha creado la segunda, eso sería raíz de 2, perdón, eso sería 2, y el triángulo sería pues 46 tal y 2, raíz de 2. Esto se dividió por 90 para saber cuántos cuadrantes esféricos, pero veamos, si yo decía, ¿no?, que 45 pongo más 1 menos 1, este 45 más 1 es 46, menos 1 es 44, y entonces haciendo 46 al cuadrado menos 44 al cuadrado era igual a 180. Este 180, fíjense, si veo cuántos cuadrantes son, si divido por 90, son 2 cuadrantes. 180 son 2 cuadrantes, por lo tanto tengo la mitad de la esfera, de la primera dimensión. Si en lugar de dividir por 90 quiero ver cuántas unidades, la unidad serían los 360 grados, divido por 360, claro, veremos que es 0,5. 0,5.
Y si en lugar de dividir por 370, divido por 36, que 36, segundo, 36, en aquella pirámide que presentamos continuamente de que en cada 90 grados de rotación se ascienden 36 grados, pues es el ascenso de 36, nos da la quinta dimensión. O sea que iríamos a la quinta dimensión. Y ahora fíjense, 2 y 0,5. Cuando explicábamos los temas de compactación, decíamos, yo tengo aquí el plano, tengo un eje de abscisas, un eje de ordenadas, y digo, por ejemplo, multiplico por 2. Tengo que dividir por 2. El 1, la unidad dividido por 2 es 0,5. Pues aquí tenía el 2 y el 0,5. O sea que refleja la compactación. Refleja la compactación. ¿Vale? Vale, vamos a dejar esto, vamos a complicarlo más por aquí, pero de momento que tengan esta idea para ver lo que vamos a exponer ahora. A ver, ¿seguís? Bueno, aquí teníamos lo que yo exponía de que aquellos conos, aquí está el proceso, esto está sacado de uno de los temas del ascenso interdimensional, y entonces vemos que se forma cada uno de aquellos conos que nosotros vemos, es la expansión en la quinta dimensión, que al inicio, que es segunda dimensión, la onda, la semionda tiene todo este espacio. Aquí está la otra semionda, tiene todo este espacio, y la otra, ¿no? Pero cuando se pasa a la tercera dimensión, en lugar de 180 grados son 120. Por lo tanto, ya la unidad se ha fraccionado en 3 partes, linealmente es pi, 3, pero esto es para permitir una exactitud, en cambio, en superficie. Son 120, 120. Cuando son una dimensión más, la tercera, la cuarta, este espacio forma un cuadrado, perdón, este diámetro se ha inflacionado, y este diámetro está aquí, está aquí, está aquí, y la ondulación es esta. Sería esta, ¿vale? Y si es la quinta dimensión, pues el diámetro ha subido aquí. Nosotros siempre vemos la cuerda. La línea media de un proceso ondulatorio es la cuerda que ha ascendido porque se ha expandido a través del cono de expansión, y va generando el volumen, y la parte que se expande dentro es aquel, baja un momento, es este cono que es el que se va expandiendo, aunque no sea, aquí me queda tanto ligar, ¿no? En este desplazamiento hacia adelante, desde el centro en expansión hacia adelante, es donde nos podemos mover, entre paréntesis mover, porque mover incluiría el concepto de tiempo, y el tiempo no existe, es una relación entre ángulos, pero para entendernos, este proceso expansivo, provo que estigui ben apretat, que tinc la mà ocupada, dentro de ese proceso expansivo, por aquí sería donde, a través de, cuando expliquemos el móvil COU, a través de esta expansión, de esta creación a favor de, no en contra de, si nosotros queremos, pues a la dibuix de la Núria. Vale, baja un poco. No, donde estaba la ondulación. Aquí, sí. La ondulación. Si nosotros, este proceso rotacional, esta ondulación, es la que normalmente, cuando se percibe la luz, se cree que la ondulación es así, no, la ondulación es rotacional. Y nosotros, entonces, al ver esto, queremos movernos, se pretende mover, intentando
frenar el movimiento de la noria, y por eso no se puede ir más adelante superior a la velocidad de la luz, porque es una velocidad, es un proceso de expansión rotacional, un cambio de relación entre las dimensiones de las partes, un cambio de relación entre las partes, y tendríamos que oponernos a toda la noria, a toda la fuerza del universo, porque esto rota por la fuerza de la segunda dimensión que crea la tercera, como hemos visto antes. Es un imperativo matemático que no se puede evitar, y empuja y produce la rotación, el proceso de creación de lo que llaman partículas, la parte compactada y la parte infraccionada, multiplicando y dividiendo a través del plano, se forma todo el proceso. Si pretenden frenar esto, es imposible, necesitarían una energía igual que la que viene enfrente a través del universo. No pueden ir en contra del oleaje. ¿Entienden? O sea, es imposible, es absurdo. No puede ser. En cambio, si nos ponemos a caballo de la segunda dimensión por dentro del cono, podemos llegar a C12 por encima de la velocidad de la luz. Bueno, esos son temas de otro tipo que no tiene mucho que ver ahora con lo que estábamos, pero aprovecho para ir aclarando y reconceptuando temas. ¿Puya? Aquí, como decías, es un poco del detalle matemático de la formación del dodecaedro en la quinta dimensión. Si es la sexta dimensión, es otra figura geométrica, pero esto sería el pentágono de dentro del cono, de este cono que iría hacia el centro de la creación de esta partícula o hacia la parte periférica. Bueno, este proceso, ahora aquí enseña las espirales. Aquí hay dos esquemas que ustedes conocen de memoria, que son tipo de la espiral de Durero, que se enseña mucho, que se va multiplicando y cada vez la figura es idéntica que sí misma, pero va aumentando en proporción y va creando una rotación. Y caramba, los caracoles, los nautilus, qué casualidad. No, casualidad no, es que siguen este proceso matemático, porque si me pones, baja un momento. Aquí, si tenemos este triángulo, que está mal hecho porque se tiene que ser perpendicular, se supone que esos son 90 grados, pero no muevas ahora, por favor. La idea es que si este triángulo es la unidad, este triángulo de aquí es exactamente este triángulo de aquí, no en magnitud absoluta, pero sí en magnitud relativa. Lo que define un triángulo son los ángulos. O sea, si yo tengo aquí un triángulo rectángulo, que esto es 3, este es 4 y este es 5, y yo tengo aquí uno que esto es 8, esto es 6 y esto es 10, ese triángulo es el mismo. Este ángulo son 53,13010235 grados, este es igual, o sea, este triángulo es el mismo. Y si esto lo pusiéramos bien, tenemos el otro triángulo, sería el proceso de expansión. O sea que aquí este triángulo es, si lo ponemos adecuadamente, es el mismo que este, pero más pequeño. Sería lo que si miráramos, esto es lo que quiero que vean, si miráramos el cono, aquel cono que decíamos, el triángulo grande sería aquí, el otro sería aquí, el otro sería aquí y aquí, según vamos diciendo la espiral,
es este proceso expansivo que es el que configura la espiral genética, biogenética o la espiral fisiogenética si estamos hablando de la formación de estructuras sólidas, pero si estamos en biogenética se configura solamente en un plano una vez, porque las estructuras volumétricas ya están formadas. Al principio de la creación, al principio de la generación, de la génesis, de la ondulación, hay que formar la segunda dimensión y la tercera, y a partir de aquí se configura primero los ladrillos para construir organismos, los ladrillos para construir piedras, para construir agua, para construir, o sea, mares, aire, nubes, árboles, pero para hacer árboles o hacer animales el proceso es igual. Ya tenemos los átomos formados, ya tenemos los protones formados a partir del proceso. A partir de ese momento solamente se configura a través de un eje, porque los ladrillos ya los tenemos, el volumen ya existe, y entonces a través de solamente de un plano rotacional, la espiral actúa a través de un solo plano rotacional, que lo vamos a ver, y se pueden configurar las estructuras. Y lo que quede claro, que este triángulo, y suponiendo, imaginen que aquí lo hubiéramos dibujado bien, esto habrá que corregirlo, que estos son 90 grados, pues este triángulo y este triángulo son el mismo, que son las dos partes en que dividiríamos la unidad, y la diferencia entre las dos, porque claro, toda esta superficie menos esta superficie nos crea esta superficie. Esta diferencia es el tercer, que es el factor de expansión en que se expande, que es donde habíamos empezado al principio y donde acabamos al final de una forma más detallada, ¿vale? Bueno, pues ahora que ya hemos explicado esto, ahora vamos a ver la aplicación práctica. Si nosotros ya tuviéramos el SGS, el GECO, el corrector genético, o GECO, que es un frecuenciador de secuencias, o un secuenciador de frecuencias. Si nosotros a través de este proceso sabemos, no es tan difícil, generar unas frecuencias electromagnéticas en esta pauta, ¿qué problema hay en que pautemos unas secuencias, o sea, en unas frecuencias ondulatorias, pactemos unas asociadas encima, unas secuencias de diferencias de potencial? Si yo tengo que en este proceso que hemos explicado, aquí, entre diferentes puntos que yo puedo matemáticamente pautar en el aparato que genero estas frecuencias, aquí y aquí, en los dos extremos, le digo, aquí quiero que haya una diferencia de potencial de 3, una de 6 y una de 2, luego 3, 6, 2, 3, 6, 2, 4, 5, 3, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 3, 7, 8. Cuando tenemos la espiral de ADN, si miramos la espiral desde arriba, como había dicho el otro día, saben que 360 grados son 5 giros y 360 más son, o sea, 10 giros es toda la esfera que les había presentado, ¿vale? Es lo mismo. 1, 2, vamos a ver que eso sea el eje central. Aquí tengo una base nitrogenoide y aquí tengo su homónima. En el otro esquema habría también la misma y su homónima, en el otro la misma y si hubiera aquí y su homónima. Yo mirando desde arriba vería 5 palitos, que cada uno son 2 bases,
dos bases, adenina, guanina, adenina con timina o adenina, guanina, pues la guanina con la citosina, en fin, el par que sea, el que corresponda, ¿eh? Yo podría tener aquí adenina y aquí pues timina, y por ejemplo aquí guanina, citosina, por ejemplo, ¿vale? Esta base nitrogenoide forma parte de un nucleótido. Ahora esto es importante que me entiendan. Aquí todavía no hemos explicado el por qué el ADN empieza en un extremo con fósforo y oxígeno, donde se sitúa el ATP, que es el que lleva la energía para hacer las reacciones, etcétera. O sea, ¿qué hace el ATP? Llega y da una descarga energética y activa esta parte de este gen en el ARN, donde sea, para que actúe. Lo libera o lo junta, abre, cierra la cadena a través de un impulso energético. Un impulso energético, ¿qué es un impulso energético? Es un impulso electromagnético, porque no hay nada más, porque en el universo hay ondulación, que es energía, y solamente ondulación, y todo se configura con ondulación, porque no hay nada más que ondulación, y ondulación es energía. Por lo tanto, cuando llega el ATP, el ATP, adenosin trifosfórico, como saben ustedes, bueno, pues da una descarga electromagnética y activa o desactiva, según lo que sea en cada momento del proceso. Pero lo que quiero que vean es que el nucleótido empieza porque aquí tiene oxígeno y aquí tiene fósforo. Hay estructuras con ADN que en lugar de fósforo tienen arsénico, y otras que en lugar de tienen sílice en lugar de carbono. Vale, dejemos esto. Pero hay cuatro fósforos, y en el otro extremo tenemos el nitrógeno, la base nitrogenoide. Digo nitrógeno para entendernos. Aquí tendríamos otro nitrógeno de la otra, o sea, oxígeno, fósforo, nitrógeno, hidrógeno en medio, que es el puente, y oxígeno, fósforo. ¿Verdad que cada base nitrogenoide o cada nucleótido tiene una diferencia de potencial específica? Yo, por lo tanto, puedo fijar sobre el frecuenciador. O sea, repito, lo que quiero decir es que si aquí tenemos un nucleótido que empieza desde el extremo con oxígeno, fósforo, y aquí tenemos el otro extremo donde está el nitrógeno, el enlace es de hidrógeno. Cuando llega el ATP, ¿qué hace? Descarga y puede separar esta parte para que funcione esta parte de este gen, o esta parte del gen, para que genere lo que tenga que generar, o cerrarlo según el impulso que le dé. Esto lo podemos hacer nosotros electromagnéticamente a través del EGC, que el frecuenciador lleve sobre el programa de frecuencias asociado unas determinadas la secuencia del ADN que nos convenga sintetizar o que nos convenga romper si queremos eliminar ADN tumoral o de distinto patógeno, o regenerar o reconfigurar una cadena genética. Lo que pautamos son secuencias de dobles pares. Esta diferencia de potencial y esta diferencia de potencial entre esta base tiene un inicio con fósforo y termina con nitrógeno. Esta empieza con oxígeno, fósforo, con un potencial covalente y un nitrógeno. Por lo tanto, potencial, 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 2, 2,
pautamos la secuencia, o sea, en la frecuencia de la espiral pactamos la secuencia, y esa secuencia le damos un potencial de enlace o un potencial de ruptura. Rompo o sintetizo. Si esto lo hago sobre una solución en la que hay los elementos bases para configurar cualquier materia, lo más sencillo, estamos hablando de biogenética, pues orgánico, puedo sintetizar proteínas, puedo sintetizar azúcares. Si lo hago sobre las bases de un cristal líquido, puedo estructurar un cristal líquido con un programa informático que sea un ordenador. Puedo sintetizar metales electromagnéticos o no, puedo crear agua, sintetizar, bueno, se puede hacerse de otra manera, pero bueno, puedo sintetizar agua. El EGC es la herramienta de vida, no solamente de curar, regenerar naturalmente, es lo que permite a una sociedad estructurarse donde sea, no necesita nada, porque la segunda dimensión te proporciona la energía, si entiendes cómo utilizarla. Ella te ha creado a ti, lo ha configurado todo, le pides que te genere y te dé, y te da lo que quieras. Si sabes hacerlo, puedes generar lo que quieras, no hace falta agua, no hace falta nada, porque tienes lo que quieras, donde quieras, como quieras y en la cantidad que quieras, y sin ningún gasto energético. Un ser que entienda, que comprenda, que manipule, que sepa dirigir, puede tener lo que le haga falta, donde le haga falta y cuando le haga falta. ¿Entienden el proceso? Voy a repetir un segundo porque es la base, es a donde quería llegar. Tengo la citosina, la adenina, la timina, la que queramos, pero todas empiezan. Fíjese, hay una cosa que no he dicho, que empezaré, luego ya les pondremos los temas que vienen de genética después, pero ustedes saben que cuando llegamos hacia el interior o sea, la base nitrogenoide tiene un pentágono, qué casualidad, ¿no? y un hexágono. Y aquí tiene el nitrógeno, bueno, el nitrógeno y el hidrógeno. Y aquí tiene al final el oxígeno y el fósforo. Este proceso, si lo ven, aquí estamos en la segunda dimensión, los 4 fósforos son la cuarta dimensión, el proceso de síntesis sigue la quinta dimensión, llega a la sexta dimensión, que es la luz, y la séptima dimensión, que es el nitrógeno, que es la conciencia universal, la séptima dimensión fotomagnética, y se enlaza con el uno, con la unidad, vuelve a la unidad, que es el hidrógeno. ¡Qué casualidad! Bueno, pues tenemos esta casualidad. Aquí tiene una diferencia de potencial, esta otra base tiene otra diferencia de potencial. Sabemos perfectamente la diferencia que hay entre aquí y aquí, sabemos la que entre aquí y aquí, pautamos esta diferencia con esta diferencia en el orden de la secuencia que queramos y sintetizaremos o destruiremos lo que queramos. Y aquí me estoy hablando de ADN, pero si queremos sintetizar otra sustancia, en el frecuenciador pondremos los ingredientes necesarios, o incluso podremos, es muy complejo, en fin, se puede crear la materia en el vacío de la forma que queramos, y estos protones luego juntarlos de la forma que queramos para crear los átomos que queramos. Sería ir más abajo, más difícil, pero nosotros aún, supongamos, no sabemos tanto, pero materia sí tenemos, pues con cualquier solución en la que pongamos las sales adecuadas y las bases, los aminoácidos adecuados, podemos sintetizar, si es que queremos comida, pues lo que queramos sin ningún gasto, la cantidad que queramos. No hace falta matar a nadie y no hace falta expoliar financieramente a nadie, ni hacer daño a nadie, ¿vale? Bueno, seguiremos.